Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 50. La lectura del día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 21, versículos 22 al 34. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió a Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juntaron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En el pasaje de hoy vuelve a aparecer Abimelech. En este caso, él va a Abraham y acompañado. Se hizo acompañar nada más y nada menos que por el príncipe de su ejército, Ficol. No se sabe a ciencia cierta si este era su nombre o su cargo, pues después vuelve a aparecer unos 70 años después en el relato bíblico. Lo cierto es que era el jefe del ejército. Debemos recordar que eran del pueblo de los filisteos, un grupo que aparece muchas veces en la Biblia y que ha desafiado en múltiples oportunidades al pueblo de Israel. Pero el hecho es que en esta oportunidad su rey y su jefe del ejército se presentan ante Abraham. Lo primero que hicieron, como hemos leído recién, es reconocer que Dios estaba con Abraham en todo lo que él hacía. ¡Qué fantástico que la mayor autoridad de una nación y el jefe de su ejército, y sabemos que en ese momento era muy importante para cualquier nación tener un buen ejército, reconocen que hay algo en Abraham que lo excede al mismo Abraham, y ese era Dios. Cuando me pongo a pensar en eso, me pregunto si los demás ven eso en mí, pues el Dios de Abraham es el mismo que el mío, y el tuyo si tienes a Jesús en tu corazón. Eso solo lo podían afirmar si habían evidencias. Seguramente ellos las tenían, si no, no hubiesen ido a hablar con Abraham ese día. Ojalá que los que nos rodean puedan ver a Dios en lo que hacemos. Luego se empieza a expresar el rey en singular. Le pidió que haga un juramento. ¿Las personas cumplen su juramento? Generalmente no. Entonces, ¿qué garantía podía haber de que Abraham cumpliera? Justamente lo anterior. Dios está contigo en todo cuanto haces. Primero nos planteamos si los demás ven a Dios en nosotros. Y ahora podríamos preguntarnos: ¿nosotros inspiramos confianza en los demás? ¿Ven personas genuinas en nosotros? ¿Dios es glorificado por nuestras vidas?
¿Cumplimos en nuestro empleo? ¿Cumplimos en nuestro hogar? ¿Cumplimos en nuestro estudio? ¿Cumplimos a Dios? Qué bueno es poder escuchar las palabras que Abraham escuchó y eran fruto de sus acciones. Muchas cosas habían hecho mal, pero ahora había un corazón que se esforzaba en medio de la debilidad en buscar a Dios. ¿Habrán escuchado los filisteos la forma en que había salvado a Lot, venciendo a 5 reyes con sus pastores y agricultores? Abimelec continuó hablando y le pidió que le jurase que no le faltara el juramento ni a él, ni a su hijo, ni a su nieto. Le pidió que lo haga conforme a la bondad que él mismo había tenido con Abraham con el asunto de la hermana. Hemos visto que Abimelec reaccionó así por 2 factores. Primero, porque Dios se lo dijo, le advirtió del pecado de tener a Sara y además le dijo que, en segundo lugar, necesitaba la oración de Abraham para que pueda ser perdonado. El perdón que Dios le otorgó a Abimelec tiene mucho que ver con lo que ahora pedía. Recordemos que el castigo en su momento fue que ninguna mujer de su familia podrían quedar embarazadas, y al orar a Abraham, Dios lo perdonó y esas mujeres podían ser madres. Ahora Abimelec puede pedir por su hijo y por su nieto. Abraham, sin ningún tipo de problema, aceptó. Pero había un asunto por arreglar. Los siervos de Abimelec le habían quitado un pozo de agua a Abraham. Un pozo de agua, en aquel momento, no era cosa menor. No era fácil encontrar agua ni tampoco sacarla. Abimelec dijo que no sabía nada sobre eso, pero por el término usado en el versículo 25 no hubo ningún tipo de problema en que Abraham tuviese lo suyo. El testimonio de que con Abraham Dios está contigo en todo lo que haces le daba autoridad a todo lo que él podía decir. Entonces, primero Abraham le dio a Abimelec ovejas y cabras para confirmar el pacto, pero luego sacó 7 corderas del rebaño y las puso aparte. A Abimelec le llamó la atención y preguntó por eso. Abraham le dijo que ellas serían el testimonio de que él había cavado ese pozo. Esas 7 corderas eran algo así como la representación del precio. Esas 7 corderas eran algo así como la representación del precio por cavar ese pozo, ya que aunque Abraham lo había cavado, estaba en tierras que podía reclamar Abimelec. Allí hicieron pacto ambos, en Beerseba, que significa pozo del pacto, y Abimelec y Ficol volvieron a su pueblo. Es interesante notar que el pozo podía ser motivo de discusión y hasta de una guerra, pero en realidad fue un lugar de pacto. ¿Cuántas veces en la actualidad el egoísmo transforma los lugares en conflictos en vez de pactos? Dios ha hecho pactos continuamente con nosotros. Parte de nuestra tarea es convertir lugares de conflicto en lugares de pactos, donde todos se vean beneficiados y se pueda vivir en paz. Entonces Abraham hizo 2 cosas. Plantó un tamarisco e invocó el nombre de Jehová Dios eterno. En el primer capítulo de la Biblia se habla de Dios. En el segundo y tercer capítulo se habla de Jehová Dios. Y después de la entrada del pecado se habla de Jehová o Dios. En este versículo se vuelven a juntar los términos. Además se le agrega por primera vez el término eterno, el Olam. El tamarisco es un árbol de larga vida, madera dura y está verde todo el año. Hay 12 especies de ese árbol. Uno de ellos es el Maná tamarix,
que da un fruto que es similar a la descripción del maná que recibían años después el pueblo de Israel. Promesa de Dios a Abraham. Pregunta para el día de hoy: ¿hay algún conflicto en su vida que necesita un pacto? Hágalo hoy mismo y luego invoque el nombre de Dios y plante un tamarisco que pueda estar verde todo el año. Oremos. Querido Dios Padre, gracias porque siempre estás presente aún en mis conflictos. Ayúdame a hacer pactos que glorifiquen tu nombre y muestren a los que me rodean que estás dentro de mi corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.